Aquí comienza el programa de la radio del opositor. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al quinto programa de la radio del opositor, un punto de encuentro para todos los opositores en colaboración con la Academia Aude Oposiciones. ¿De qué vamos a hablar en el programa de hoy? En primer lugar, de nuestra novedosa sección que ha parecido tener un gran éxito, las noticias ministeriales. A continuación nos vamos con el mensaje del opositor. ¿Cuáles son las cualidades que tiene que tener un opositor? Después tendremos una entrevista interesantísima que no queremos desvelar todavía. Y en último lugar, como siempre, nuestra recomendación de manuales, que será del tema del turismo. Y por tanto, dedicamos este programa a todos aquellos opositores que tienen el turismo dentro de su temario, concretamente los TECO y los TAC. Para todos ellos, bienvenidos. Bueno, y si en el programa de la semana pasada anunciábamos que había una sequía con respecto a las convocatorias, algo similar ocurre esta semana también con las noticias ministeriales. Sin embargo, hemos encontrado alguna. Y como este programa está muy vinculado a los TECO y a los TAC y hablábamos de turismo, Tour España ha publicado el número de viajeros internacionales que ha recibido nuestro país en plena pandemia. Han sido solo 2 millones, esto implica una caída del 80%. Por tanto, actualizar vuestros temarios, todos aquellos que tengáis que poner esa en donde siempre ponemos todos, que España tiene un gran número de turistas, llega a 82 millones cada año y cada año tiene más. Pues no, este año debido a la pandemia, debido a la COVID-19, ese número ha bajado drásticamente. Y por cierto, ¿qué es Tour España? Tour España es un organismo autónomo de la Administración General del Estado, encargado de la promoción en el exterior de España como destino turístico. Entendemos que ahora lo tienen bastante complicado. De todas formas, y aunque lo tengan bastante complicado, nosotros nos hemos quedado con la primera parte, organismo autónomo. ¿Qué significa organismo autónomo? Rápidamente, todos los opositores tenemos que ir al oír esa palabra a administración institucional. Y de administración institucional, ¿dónde vamos? Directamente a la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público. Y dentro de la misma tenemos que ir a su título segundo, organización y funcionamiento del sector público institucional. Tenéis que refrescar la memoria todos los que hayáis estudiado ya la Ley 40/2015, su título segundo, ya hemos centrado bastante, pero para ayudarnos un poco entre todos, vamos con el artículo 84 de esta ley, que es uno de los más importantes, puesto que establece que integra el sector público institucional. Eso que cuando llegamos a las oposiciones decimos, pero ¿hay más del que ya conocemos todos? Pues sí, hay más y concretamente, según este artículo 84, está integrado por los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, que todos sabemos que aquí dentro van los organismos autónomos y por tanto Tour España, así como las entidades públicas empresariales. ¿Qué más? Autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, los consorcios, las fundaciones del sector público, los fondos sin personalidad jurídica y las universidades públicas no transferidas. ¿Todos estos nos los tenemos que saber de memoria? Pues sí, si te entra el título segundo en tu temario, tienes que sabértelo de memoria. Luego puedes desarrollar más si además tienes un título genérico o un título específico, en este caso referido a cada uno de ellos. Por ejemplo, el artículo 98 es el que habla específicamente de los organismos autónomos, dando una definición, que son entidades de derecho público, que tienen personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios, autonomía en su gestión y desarrollan actividades
propias de las administraciones públicas en calidad de organizaciones instrumentales, diferenciadas y dependientes de la administración pública de turno. Ahora bien, esta definición que da el artículo 98, para el resto que hemos mencionado anteriormente, las vamos a encontrar en la ley, por lo cual te recomendamos que hagas una tabla en la que pongas la definición de cada uno de ellos, que te pueda orientar y que puedas ver muy rápido cuál es la diferencia entre estos entes que de primeras nos resultan muy parecidos entre ellos, pero luego cuando vamos estudiándolos vemos que tienen muchas diferencias entre ellos. Por ello, ese es nuestro consejo de esta semana para lo que es el temario y los estudios, que hagas una tabla con cada una de estas entidades para encontrar las diferencias y que te sea mucho más fácil memorizarlo. Y de aquí nos vamos directamente al mensaje del opositor. En este caso, aunque hemos recibido algunos a través de nuestro email, que recordamos, laradiodelopositor@gmail.com, también recibimos uno que fue el primero y que por ello hemos decidido quedarnos con este, en el que se nos preguntaba cuáles son las cualidades que a nuestro juicio debe tener todo opositor. Esta es una pregunta muy compleja porque no queremos dejar a nadie fuera de esta categorización y sin embargo sí que consideramos que hay algunas características que debemos tener. En primer lugar, y volvemos a recordar desde nuestro punto de vista, es una capacidad de renuncia. ¿De renuncia a qué? Bueno, pues básicamente a todo. Por aquí asienten con la cabeza, efectivamente a todo. Como que, en primer lugar, tener la capacidad de renunciar al trabajo, porque si estamos dedicándonos a estudiar en muchas ocasiones, tenemos que dedicarle muchas horas y no tenemos la oportunidad de trabajar, o al menos de trabajar 8 horas al día, y por tanto estamos renunciando a percibir una cantidad económica, y es más, la estamos gastando pagando las academias, los materiales, y por ello creemos que hay que tener esa capacidad de renuncia como punto fundamental. En segundo lugar, y desde nuestro punto de vista de nuevo, la perseverancia y la constancia es fundamental, porque no queremos engañar a nadie, una oposición es larga, se tarda tiempo en sacar la plaza, y si no tienes constancia, por mucho que estés 2 o 3 meses estudiando, el resultado no va a ser el deseado. Por eso recomendamos que se tenga presente que por muy inteligentes, por mucho conocimiento que tengamos, no todo depende de nosotros, sino que en ocasiones depende de un tribunal y que por tanto puede que no aprobemos a la primera ni a la segunda. Y tenemos que estar preparados para ello. Lo que hablábamos anteriormente, capacidad de renuncia no solo económica, sino renunciar a eventos, bodas, bautizos, comuniones, porque muchas veces van a coincidir con tus exámenes y en otras ocasiones no solo eso, sino que van a coincidir con momentos en los que tú tienes que rendir más por lo que sea, porque tu preparador así te lo aconseja o porque tú lo consideras, y no vas a estar en esos saraos que tanto nos gustaban antes de opositar y que luego pues sí, tenemos que renunciar. Entonces, recapitulamos, capacidad de renuncia y capacidad de perseverancia o constancia. Por último, nos pedían 3. Nuestra última consideración es la capacidad de organización. ¿Por qué decimos esto? Porque da igual la oposición que hagas, da igual los temas que tenga tu oposición, ya sean 20 o ya sean 120 o ya sean 300. Siempre te vas a tener que organizar. De hecho, aquellas que tienen menos temario generalmente son aquellas que coinciden con exámenes tipo test y por tanto tienes que estudiar mucho de una manera muy concreta y se necesita una capacidad de organización para que vayas memorizando concretamente lo que tienes que memorizar de una manera correcta. En cuanto a aquellos que tienen 120 temas o más, ya a lo mejor se les pide otro tipo de perfil y otro tipo de estudio y por tanto también tiene que tener una gran capacidad de organización, pero no solo con respecto al temario, también con respecto a tu día a día, a las horas que vas a echar en este tipo de actividad como es opositar durante 8, 10 o 12 horas al día. Bueno, la verdad es que no lo estamos poniendo muy bonito, pero en realidad tenemos que saber que este programa es para opositores y que más o menos todos sabréis de lo que estamos hablando. De todas formas, no queríamos dar solo nuestra opinión, sino que también queríamos contar con alguien que fuera
experto y que nos contara un poco desde su punto de vista, un poquito más allá de lo que nosotros podríamos transmitiros. Así que vamos a hacer la entrevista de la semana y vamos a ponernos en marcha. Y tenemos la inmensa fortuna de contar con nosotros en el programa de hoy con el doctor Miralles. Él es especialista en psicología clínica y en opositores. Buenas tardes, doctor Miralles. Hola, buenas tardes. Es un honor tenerle en la radio del opositor. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotros por poneros en contacto conmigo. Hemos tenido una larga conversación previa a la entrevista con el doctor Miralles para organizarlo un poco así, una conversación estupenda, maravillosa, en la que no podemos repetir la ilusión que nos hace hablar con él. Y habíamos estado comentando que el mensaje del opositor que hemos recibido esta semana, que nos ha mandado José Martínez, él nos preguntaba cuáles son las cualidades que tiene que tener un opositor. Pero yendo más allá, a nosotros nos gustaría hablar con el doctor Miralles sobre si nos puede orientar un poco cuál es el momento en el que un opositor puede reconocer que empieza a tener ciertos problemas con la oposición. Bueno, pues vamos a ver. El primer problema es la falta de concentración. Y esa falta de concentración se tiene que dar cuenta el opositor cuando empieza a leer el temario, y puede pasar dos cosas. Primero, en que está leyendo y no se está enterando de nada, o que está leyendo, acaba de leer el tema y se está dando cuenta de lo que está recreando es lo bien que se lo ha pasado este fin de semana con sus amigos, o que está recreando lo bien que se lo va a pasar el fin de semana que viene con sus amigos. Es decir, la falta de concentración. Este sería el primer apartado. ¿Por qué? Pues porque se puede tirar muchas horas delante del folio y no le saca ningún rendimiento. Este sería el apartado 1. El apartado 2, problemas al dormir. Y los problemas al dormir puede haber dos apartados. Primero, que se acuesta el opositor y no puede conciliar el sueño, o que se acuesta y se duerme, pero luego o se despierta muchas veces a lo largo de la noche y entonces no descansa porque cortamos los ciclos del sueño, que tienen que ser como mínimo 4 ciclos de hora y media, o que se despierta a las 5 de la mañana y ya no puede conciliar el sueño. ¿Por qué? Pues porque tiene ansiedad y tiene intranquilidad. Este sería el apartado 2. Sí. El apartado 3, que cuando ya esto se va a peor, ya la concentración lleva un tiempo que no se concentra, empieza a estar muy cansado porque no duerme bien, pues empieza a tener lloros, es decir, ya no sabe por qué, empieza a llorar, y normalmente los lloros es porque lleva mucho tiempo con mucha ansiedad, y cuando uno lleva con mucha ansiedad mucho tiempo, pues empieza una cosa que se llama depresión por ansiedad, que no son estas depresiones fuertes ni grandes, pero es esta tristeza, depresión que nos hace llorar. Este sería el apartado 3. El apartado 4 ya pues vamos empeorando. Ya sería el no querer descansar. La relación es clara. Si yo estudio 10, 11 horas al día durante 7 días a la semana y no me da tiempo a lo que mi preparador me está diciendo, pues no puedo descansar, por ejemplo, un día, porque hay que descansar un día a la semana sí o sí. Entonces lo que hago es que echo más horas. Es decir, al echar más horas, pues el cerebro está más cansado. Como está más cansado, pues tengo menos horas para dormir. Duermo menos, y aparte descanso menos porque no le dejo un día para dormir. Al final lloro más, me concentro peor, duermo menos, y al final, después de estas 4 cosas, ¿qué es lo que hago? Pues ya solo tengo una salida, que es intento dejar la oposición. Es decir, que cuando la desorganización es total, desgraciadamente la única salida que tiene el opositor, ya que se ha desorganizado totalmente, es quiere dejar la oposición, porque es la única salida honrosa que tiene a esa desorganización. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Pues en principio intentar volver al principio del todo, es decir, intentar organizarnos. ¿Y cómo? Pues lo primero, bajar los niveles de ansiedad. Este sería los problemas que tiene, y bueno,
iríamos viendo poco a poco cómo organizar estos problemas. Vale, hemos visto que son como unas etapas, ¿no? Porque yo creo que puedo hablar por todos los opositores si digo que lo de la falta de concentración todos la hemos tenido en algún momento, ¿no? Eso es relativamente normal, podemos decir. Sí, esa es la primera fase por la que efectivamente, desgraciadamente, casi todos pasáis. Sí, pasamos, lo bien que nos lo hemos pasado ese fin de semana que ya no nos acordamos, porque hace tanto que a lo mejor ha pasado hace 4 meses, aquel fin de semana que salimos, pero sí que es cierto que nos pasa a todos esa falta de concentración, lo cual lo normal sería volver poco a poco a la concentración, entonces no tendríamos ese problema, ¿no? Lo peor sería pasar a la segunda fase, o que se compatibilizara con los problemas para dormir. Ahí ya empezaríamos, ¿no?, a tener cierta dificultad, aunque algo que sí que hemos comentado muchas veces los opositores es eso que mencionaba usted precisamente de que nos acostamos y no nos podemos dormir, o en nuestro caso, en mi caso particular, es al contrario, me levanto muy temprano por la mañana, cuando antes era una persona feliz que dormía hasta las 11 y ahora me levanto muy temprano sin alarma y ya no te puedes dormir porque claro, tienes mucho que hacer. Entonces yo creo que esos 2 primeros estadios, podríamos llamarlos, son a lo mejor frecuentes en los opositores. Se puede decir que tenemos esa gana de hacer las cosas bien, que tanto la falta de concentración, a veces, no recurrente, sino a veces con algunas etapas de problemas para dormir, podría llegar a ser dentro de lo normal. Sí, entraría dentro de lo normal, porque cuando una persona está motivada para estudiarse el temario, pues eso influye dentro de los ciclos circadianos o del reloj biológico. Vale. Los ciclos circadianos son el reloj biológico que tenemos todos dentro, ¿no? Entonces, una persona como tú se levantaba a las 11 de la mañana, pero porque no tenía que estudiar los temarios. Cuando sabe que tiene que estudiar el temario, pues a las 7 de la mañana se despierta la persona sola diciendo que si te levantas a las 7 te da tiempo a estudiarte los 3-4 temas que te tienes que estudiar. Si te levantas a las 11 no te cunde. No, efectivamente. Por eso cuando la persona empieza a tener muchos problemas, muchos de ellos están durmiendo hasta las 10 o las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque el propio cerebro lo que hace es protegerte de la desorganización total que tiene. Y dice, bueno, pues sigue durmiendo y entonces no te levantes, porque cuando te levantes es cuando te enfrentas al problema. Claro. Entonces, para todos aquellos oyentes que estén en esa tercera y cuarta fase, a lo mejor que tengan algunos momentos malos en los que se ponen a llorar, a lo mejor pues sin un motivo aparente, o un motivo aparente que es el elefante de la oposición, que me imagino que estará en sus opozulos, y también si no quieren llegar a descansar porque se agobian, ¿no?, con el temario, ahí sería el momento en el que tendríamos que tener en cuenta que algo no va bien. Efectivamente, normalmente siempre son problemas de ansiedad. Hay que ver qué ansiedad hay, porque hay varios tipos de ansiedad, y cuánta ansiedad hay de cada una de esas. Es decir, hay que baremar cada uno de los tipos de ansiedad que tenemos. Pero antes de que dejen la oposición, porque seguramente ya lleven un tiempo, porque si se está así, es que yo no soy la experta aquí, pero me imagino que ya llevarán un tiempo estudiando y es por eso que se llega a este proceso, ¿no? A lo mejor después de un largo tiempo de estudio. Antes de eso, tenemos la opción de contar pues con ayuda psicológica. Sí, lo suyo sería que, igual que tenemos un preparador que nos está llevando los temas, porque un preparador, sobre todo de mi punto de vista, da 2 cosas súper importantes. Uno es el nivel, es decir, cuando vais a cantar a un preparador, el preparador te dice, con este nivel pasas o no pasas el examen. Sí. Y lo segundo que da un preparador es la organización. Dice, la primera vuelta tienes que traer 2 temas a la semana, la segunda vuelta 5 temas, y así das 8 vueltas al temario, y entonces el día del examen vas perfecto, porque la última vuelta la das a 10 días, por ejemplo, ¿no? Aparte ya de todo lo que sabe un preparador, porque la base de todo, por supuesto, es el preparador. Pero aparte, a lo mejor personas con problemas de ansiedad deberían tener un psicólogo o una persona de referencia que les ayude a controlar la ansiedad. Porque hay un dicho, y es que si tú controlas la ansiedad,
no hay ningún problema, porque vas a controlar la oposición. Entonces, si el opositor controla la oposición, lo normal es que si estudia apruebe, pero si la oposición controla al opositor, ahí la cosa es más difícil, el aprobado, porque puede saberse todos los temarios, pero un mes antes del examen se va a caer, va a empezar a no dormir, va a empezar a no poder repasar, va a empezar a llorar, y entonces el día del examen va a estar muy mal, y lo normal, desgraciadamente, es que no apruebe. Y hablando de todo esto, ahora que estamos en verano y que normalmente la gente, los civiles, se van de vacaciones, incluso con la pandemia hay gente pues que ha podido salir a las playas ahora mismo, ¿no? Los opositores tenemos esta sensación de que sí o sí nos tenemos que quedar cada uno en su lugar de residencia, dándole vueltas a los temas, estés estudiando o estés a 45 grados y no puedas estudiar. Entonces nos da la sensación de que tenemos esa obligación de no disfrutar, de no vacacionar, incluso aunque nuestros preparadores nos digan, oye, sí, vete una semana de vacaciones. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, tenemos que tener claro que el gran jefe siempre es el preparador. Entonces, cuando el preparador dice al opositor que hay que ir de vacaciones, es porque el preparador sabe que el opositor necesita unos días de vacaciones, porque las vacaciones son súper necesarias para coger fuerzas para luego pegar el gran esfuerzo. Muchas oposiciones ahora están paradas por el tema del coronavirus y en septiembre van a empezar. Entonces, esta gente necesitan ahora a lo mejor una semana o 4 o 5 días de vacaciones para, en cuanto lleguen esos 4 o 5 días de vacaciones, pegar el gran repaso final, si están a vueltas o si van por acumulación, para el día del examen que estén con todos los temas frescos. Entonces, hay que hacer siempre caso al preparador, eso es fundamental. Muy bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando el opositor se lo está pasando bien o se lo tiene que pasar bien, pues siempre tiene el típico problema de ahora debería estar estudiando, Sí. tendría que estar repasando, pero tenemos que tener en cuenta que el gran líder es el preparador. Y si el preparador nos ha dicho que tenemos que estar descansando, pues tenemos que estar descansando. Eso es, y tenemos que seguir siempre las órdenes, y esto está claro, las órdenes en mayúscula, las órdenes del preparador. Muy bien, nos quedamos con eso. A nuestros oyentes opositores, si el prepa dice descanso, ponerse en modo vacaciones es obligatorio. Y doctor Miralles, antes de acabar esta fantástica entrevista y intentar que se comprometa en público a volver a pasar alguna vez por la radio del opositor... Por supuesto, contad conmigo para lo que queráis, si os puedo ayudar, aquí estoy. Muchísimas gracias. Nos gustaría también, solemos hacer una preguntilla así un poco más personal. No sé si está dispuesto a contestarnos. Sí, por supuesto, por supuesto. Nos preguntábamos nosotros por qué el doctor Miralles acabó siendo el doctor Miralles, es decir, especializado en opositores. Bueno, pues la verdad es que la vida va por casualidades, ¿no? Yo me especialicé en ansiedad. Yo vivo en Madrid desde hace muchos años, Sí. pero cuando estaba haciendo la especialidad, igual que los médicos hacen la especialidad, los psicólogos también lo hacemos, y entonces yo estaba haciendo mi especialidad en Barcelona, y entonces, pues cuando acabé la especialidad, ya me vine a Madrid hace 20 y muchos años a vivir aquí, y me especialicé en ansiedad. Y Sí. entonces vino una chica que llevaba 9 o 10 años presentándose a registro, y el día del examen siempre se ponía mal y no podía entrar. Entonces seguí un procedimiento con ella para que pudiese presentarse al examen, y entonces se pudo presentar al examen. A partir de ahí, pues esta persona se lo dijo a otra, empezó a venir gente, y bueno, pues a partir de ahí pues empecé a hacer investigación sobre opositores, y tengo pues un montón, bastantes libros publicados y bastantes investigaciones sobre oposiciones, y hoy por hoy pues como el 60% de mis pacientes pues la verdad es que son opositores. Así que por ahí empecé, por una casualidad de la vida, Pues ¿verdad? entonces tenemos que dar las gracias a aquella pobre chica que llevaba tantos años presentándose a registros, porque gracias a ella podemos contar con el
el doctor Miralles. Ha sido un placer tenerle en nuestro programa, que más que un placer, un privilegio. Muchísimas gracias por sus aportaciones, que estamos seguros que van a ayudar a un montón de gente. Gracias a vosotros y para lo que necesitéis me llamáis. Muchas gracias, doctor Miralles. Venga, gracias a vosotros. Bueno, pues interesantísima entrevista con el doctor Miralles, Fernando Miralles, al que agradecemos muchísimo que en pleno agosto nos haya permitido hacerle esta entrevista. Y es que él sabe perfectamente, porque lo hemos hablado anteriormente con él, que los opositores no conocemos los meses o los descansos, y él siempre está al pie del cañón para sus opositores. Y ahora, porque lo ha dicho y sois todos testigos, y ahora también nosotros contamos con él. De cualquier manera, para aquellos compañeros que no estéis en la fase 1 y 2, que hemos considerado que es más normal a veces, esa falta de concentración o ese problema que tenemos un poco todos, yo me incluyo la primera, para dormir, ya sea para conciliar el sueño por la noche o que te levantas muy pronto por la mañana. Aparte de eso, si te encuentras un poco más triste de lo habitual o si no encuentras salida a esta situación y eso, y como ha dicho el doctor, te ves a ti mismo llorando en algún momento, o te da por no querer descansar y al final estudias 24/7, escucha al doctor, porque eso es contraproducente y puedes acabar en ese momento de, pues mira, dejo la oposición. Y nosotros creemos que cuando llevas un tiempo dedicado a todo esto, es importantísimo que también te escuches a ti mismo, y que si necesitas ayuda, que la pidas, que nos escribas a nosotros, que no somos el doctor Miralles, pero bueno, aquí estamos para ayudar a todos, porque este programa tiene que ser un programa alegre y positivo, pero todos los opositores sabemos que hay momentos en los que no es tan fácil estar alegre y positivo, en el que no se te ha dado bien esa semana por lo que sea los cantes, o porque tienes algún problema personal, por lo que sea, que sepáis que podéis contar con nosotros, pero lo suyo sería que contaseis con un experto de la talla del doctor Miralles, o bueno, cualquiera que esté, que vosotros consideréis, pero que hay ayuda. Que no penséis que es el fin del mundo, que no penséis que hay que dejar la oposición, porque no es la única salida, hay muchísimas más. Por otro lado, como ha dicho él, tenemos que hacer siempre caso al opositor, y ahora que estamos en agosto, si algunos habéis tenido la suerte de que os digan que descanséis, aprovecharlo y descansad, porque a lo mejor para vuestra oposición queda un tiempo y podéis aprovechar ahora mismo para iros unos días, ya sea con vuestra familia, pareja o amigos, o como Fernando, del que nos acordamos la semana pasada, con su hijo de vacaciones, y que disfruten, eso es importantísimo. Así que por nuestra parte, de nuevo, agradecer al doctor Miralles, y para contestar a José Martínez, que nos había preguntado, creemos que no solo son esas cualidades las que hay que tener, sino que a lo largo del proceso de oposición, según va avanzando el tiempo, vemos que cada opositor es un mundo, cada uno tiene sus particularidades y que se pueden desarrollar de una u otra manera. Así que esperamos haber contestado a tu pregunta y que nos sirva un poco a todos esta fantástica conversación. Nos acercamos al final del programa, no tenemos tiempo para más. Ella está. Se nos queda en el tintero cosas del directo, las recomendaciones que queríamos hacer para turismo, pero prometemos a los TECO y a los TAC que las traeremos, si no es en el próximo programa, en cualquiera de los que vienen por delante. Por ahora os vamos recomendando que miréis la web del Foro Económico Mundial, el informe bianual que realiza sobre 135 países, que es muy interesante, pero bueno, ya hablaremos nosotros de ello. Ella está.
Nos encanta esta canción, Ella Están, de India Banda. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, opositor, por acompañarnos una semana más. Ya sabéis que nos podéis seguir a través de YouTube, de nuestro blog y también ahora de Twitter, @RadioOpositor. Y finalmente, muchas gracias a la Academia Aude Oposiciones, porque el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte.